Así es, ya tenemos por acá especialista invitada, ella es la doctora Fernanda Picardi y vamos a conversar sobre el cáncer de colon y recto. Buenos días, bienvenida. Buenos días, es Marcela. hematoncóloga, o bueno, también dice ella, me contaba porque yo decía hematoncóloga, ¿qué significa? Que pues ella mezcla de especialidades, pues son especialistas en cáncer, pero hematoncólogo y oncólogo es un poquito distinto. Ese tema después lo vamos a hablar, ese tema viene bajando, doctora, porque está muy interesante. Okay. Conversemos sobre el cáncer, que te quedaste como yo, dije, bueno, conversemos sobre el cáncer de colon y recto en Panamá, doctora. ¿Qué muestran las estadísticas en este momento? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El cáncer de colon y recto ha mantenido afortunadamente sus niveles de incidencia bastante parecidos, no ha habido grandes cambios, no ha habido aumentos, lo que sí está ocurriendo es mayor detección. Okay. Estas campañas siempre nos ayudan de alguna forma a capturar más pacientes o que algún paciente converse con su gastroenterólogo, su médico primario, y de alguna forma comenzamos a hacerles screenings, que son los exámenes básicos, como para saber si tienes posibilidades de estar creando una lesión premaligna. La gran ventaja del cáncer colorectal, delante de creo que casi cualquier otro cáncer, es que si lo logras prevenir, no puedes desarrollar el cáncer y lo haces de una manera muy fácil y efectiva. ¿Cómo se previene, doctora, el cáncer colorectal? Prevenirlo, puedes hacer algunos cambios en tu vida, pero como todo puedes ayudar tu organismo a ver si no desarrolla el cáncer, pero si lo vas a tener, lo vas a tener. El tema tal vez es poderlo detectar muy tempranamente. Como decimos siempre, a tiempo, con lo de la campaña del cáncer de mama. ¿Tiene que ver esto con lo que comemos? Un poco, y en el cáncer colorectal influye mucho el tema de exceso de grasas y falta de fibras. O sea, estas personas que, de hecho, uno de los factores de riesgo es el estreñimiento crónico. Estas personas que tienen dificultades para evacuar, para ir al baño. Señal. Eso es uno de los síntomas si es un cambio, porque si es el natural, es el hábito usual de la persona, no implica mayor problema. Una persona que es... Pero una persona que estaba evacuando normalmente todos los días y de repente comienza a notar un cambio, sea para más evacuaciones o menos evacuaciones, o mayor dificultad o un sangrado, esos ya son síntomas que deben alertar. Y se deben hacer exámenes. Idealmente, las personas lo que deberían hacer son exámenes para intentar encontrar cualquier signo precoz. ¿Qué tipo de examen uno se hace? El usual y más sencillo es, y tiene que ser anual, porque si no es anual no vale la pena, tiene que ser uno de heces, donde se busca una sangre, se llama sangre oculta en heces. Se pide una vez al año y ya. Los que están en casa, por ejemplo, y viene, ya estamos casi a final de año, por lo general la gente se hace los exámenes o a final de año o al principio, los exámenes generales. Entonces va al laboratorio y dice, yo quiero un examen de sangre oculta en heces. Exacto. Eso lo tiene que incluir dentro de los exámenes. Pero es mejor que te lo pida tu médico general o tu médico de cabecera, porque de esa manera tú puedes mantener una rutina de anualidad. El detalle, lo más importante no es solo hacerlo, es hacerlo anualmente. Doctora, me gustaría hablar del rango de edad. Porque cuando mencionamos cualquier enfermedad o mencionamos un cáncer, pues las personas jóvenes, y me incluyo generalmente, pensamos en personas que están en la tercera edad o personas o adultos pues ya de 30, 40 hacia adelante. Sin embargo, conocí el caso de un amigo mío que con solo 21 años fue diagnosticado y le dijeron, mira, tienes cáncer de colon en este momento. Wow. Y para mí fue impresionante pensar que él con solo 21 años podía tener cáncer de colon. Yo pensé que esto era imposible. La importancia también, doctora, nos podría conversar también sobre la importancia de hacerse estos chequeos a muy temprana edad, por favor. Sí, lamentablemente el caso es muy buena pregunta. El caso de su amigo es rarísimo. Ah, es rarísimo. Por fortuna. Sí. Digamos, lo clásico es que se espere la incidencia de cáncer de colon alrededor de los 60 años. Por eso las normas dicen que es obligatorio, enfatizo, a partir de los 50 años la primera colonoscopía e iniciar el screening con sangre oculta en heces anual. Eso es obligatorio para la población que no tiene antecedentes. Pero existen personas que tienen algunos factores de riesgo o personales o de herencia, familiares, y entonces tienes que considerar cambiar la edad de inicio de screening. Esos factores serían, un ejemplo, hablando de un chico tan joven, pensaría algún tipo de tumor pediátrico que le dio cuando era niño o adolescente y que debió recibir radiación al abdomen. Eso es rarísimo,
pero sería algo que, digamos, su pediatra o tal deberían imaginar también que con ser ese... un factor genético, como mencionaba También, usted. si tienes historias familiares. Por ejemplo, mi abuelo murió de cáncer de colon. Entonces, Sí. la persona, o sea, dentro de nuestra familia, Hay- debería ser un chequeo anual obligatorio. Es que eso es un historial. De hecho, si tienes una persona o dos personas en tu familia con cáncer de colon o de recto, porque son diferentes tramos del mismo tubo intestinal. Uno más arriba, otro más abajo, ajá. pero al final es casi lo mismo. Como en el mismo sistema. Sí, exacto. Entonces, si has tenido familiares con cáncer de colon o de recto, tienes que Claro hacer sí. chequeos. Depende de la edad de la persona cuando desarrolló ese cáncer. Por ejemplo, lo común es que, digamos, si el familiar tuvo un cáncer a los 50, adelante el screening 10 años antes. A los 40. A los 40. Si fue a los 40, a los 30 y ok. así, Doctora, para facilitar. Importante. No sé cómo mi amigo pues se dio cuenta si tuvo síntomas, si se dio cuenta por un examen o qué tal. La pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de un cáncer de colon y un cáncer Excelente. rectal? Sí, cómo no. Bien importante. Uno clásico es sangrado rectal, pero ese es más típico de las lesiones que están en el lado izquierdo del colon, que son prácticamente cerca del área rectal y anal. O sea, vas a evacuar sangre. Muchas veces lo confunden con hemorroides, pero es mejor ir a revisar eso y asegurarte que tienes las hemorroides antes de creer que son hemorroides y dejar algo caminando ahí por mucho tiempo. ¿Tener hemorroides también puede ser una característica? No, las tiene hemorroides nada no, que ver. buena pregunta, no. Las hemorroides no aumentan la predisposición de cáncer de colon. Importante Son un saber. factor que confunde. Para Ok. damas y caballeros, ¿qué doctor debo visitar yo en caso tal pues de sangrado cuando vas a hacer tus necesidades? Un gastroenterólogo, que es el especialista del estómago, los intestinos, un proctólogo, que es un especialista del área rectal. Tomando nota, proctólogo, gastroenterólogo. O pueden ir a su médico de cabecera. Y el médico de cabecera manda los lo exámenes refiere generales. directamente y se ve. Otros síntomas que son menos fáciles de detectar son anemia. La hemoglobina va bajando gradualmente y no ves una causa. Esos usualmente son de los cánceres que están del lado derecho, en el colon derecho. Y el otro síntoma es un dolor abdominal persistente. De paso, tenemos 3 maneras de encontrar el cáncer. Uno, cuando el paciente te llega al cuarto de urgencias con este dolor abdominal intenso, no puede evacuar hace 3, 4, 7 días, un abdomen distendido, eso es una urgencia. Claro. Y encuentras una gran masa tumoral y está cerrando el intestino. Wow. Y el tubo, el 100% colapsando. está cerrado. Y no, imagínate el dolor. Imagínate, exacto. Otros son pacientes con sangrados, otros son pacientes con anemias, pero estos tienen síntomas. Y lo ideal serían los pacientes que no tienen ningún síntoma, pero entraron en el programa de screening, encontraste algo en esa sangre oculta o encontraste anemia y tenías 3, 4 años con hemoglobinas normales y de repente tu hemoglobina, que era 14, ahora está en 11. Y es que, ¿por qué? Si no estás en ninguna dieta vegetariana estricta, sin ninguna suplementación, no estás sangrando, no tienes ningún otro problema. En las mujeres confunde mucho porque ellas pueden tener sangrados por miomas, por ejemplo, sangrados uterinos. Entonces tienes que revisar otras estructuras, pero si descartaste todo, tienes que pensar en el colon. Ok, es interesante e importante en este mes de concientización. Yo sé que es de cáncer de mama y todo, pero yo creo que yo siempre le he dado este dato que lo utilizo para mí y una especialista. El día que usted cumple años o el día en el mes de su cumpleaños, usted hágase todos los exámenes. Todos los exámenes necesarios, hable con su doctor. Yo tengo hartas de doctores. Yo examen no, que yo lo quiero hacer porque en verdad, como usted dice, detectar a tiempo cualquier cosa es mejor, porque así se puede actuar, que tenerlo en su cuerpo y no saber que lo tiene por un simple examen que se tiene que hacer y luego cuando se descubre, en muchos casos, es muy tarde. Y miren, sí, el comentario no podía ser mejor. En la casuística de colorectal, de cada 5 pacientes, 1 es diagnosticado con ya enfermedad metastásica, o sea, ya se regó. Muy tarde. Y eso es doloroso, Total. porque era un cáncer que podías haber detectado un pólipo que se iba a transformar y esa persona jamás iba a tener que ir para cirugía grande, para quimioterapia, ni tener riesgo de enfermedad metastásica o de debutar con ella. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, muy interesante. Gracias y a a ustedes. tomar apunte y anota, recuerda que su salud es primero. Usted no puede cuidar a los demás si no se cuida a sí mismo.